Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí.
lo que harás en mí. En este día que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más a esta transmisión. Esperamos que nos sigan acompañando y que el mensaje que vamos a ver el día de hoy sea de edificación para cada uno de ustedes. Anteriormente hemos estado hablando de la confianza que tenemos que depositar en Dios, que debemos de buscarle, que debemos de tener una comunión íntima con Él. Y en esta hora vamos a hablar, me gustaría que meditáramos en un evangelio que es el evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo número 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y en esta hora vamos a hablar acerca de lo que es la fe. La fe que es que nosotros tenemos en Dios, la confianza que nosotros tenemos en Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza, de creer, de fidelidad, de seguridad y hasta de obediencia. Cuando nosotros decimos tener nuestra fe fundamentada en Jesús, es porque creemos en lo que Él hizo, creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando nosotros decimos tener nuestra fe fundamentada en Jesús, estamos confiando en lo que su palabra dice, en las promesas que Él ha hecho a nuestra vida. Dios, sabemos que se mueve en las personas por medio de la fe. Cuando toca sus vidas, los llena de fe, y es ahí cuando nosotros podemos creer. Cuando decimos que creemos en las Escrituras como la palabra de Dios, es porque tenemos la seguridad de que así es. La palabra de Dios bendice nuestras vidas y son instrucciones que nos llevan a ser mejores personas. Escuchaba a alguien que decía que la palabra de Dios son las instrucciones que Él nos ha dejado para llevar una vida diaria. Cuando leemos las promesas de Dios en la Biblia, tenemos la confianza que éstas se cumplirán así como lo ha prometido, porque el Señor es un Dios que es fiel y que Él cumple sus palabras. ¿Y por qué decimos que tenemos fe? ¿Por qué podemos tener fe en todo esto? En que un día Jesús estuvo aquí en la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Porque pues nosotros no vimos a Jesús, nosotros no estuvimos con Él en el momento que Él estuvo aquí en la tierra, pero en eso radica la fe. Hebreos dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quizás no hemos visto, no vimos físicamente a Jesús, no lo hemos visto físicamente, pero estoy seguro que algunos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas una transformación por medio de un encuentro con Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hemos visto el milagro, un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos sentido cómo Él empieza a trabajar en nuestras vidas poco a poco, y por eso creemos en Él. Hay personas que dicen creer, hay personas que dicen que su fe está en Jesús, hay personas que dicen que ellos tienen su confianza en Dios, pero cuando su fe se ve comprometida, se alejan. Cuando su fe se pone a prueba, se alejan. En momentos de dificultad, buscan apoyarse en su propia prudencia, buscan otros medios. Sin embargo, cuando nuestra fe, cuando realmente nosotros creemos y conocemos a Dios, sabemos que no hay nada mejor que Él. Sabemos que nuestra fe en Dios nos trae seguridad, nos trae fortaleza, nos trae restauración a nuestra vida. Y en este día me gustaría mostrarles algunos ejemplos que están escritos en el Nuevo Testamento de personas que sorprendieron a Jesús por esa fe que tenían.
por esa fe que tenían. Y primeramente me gustaría que habláramos acerca de que Jesús sana al siervo del centurión. Esta historia la podemos encontrar en Lucas capítulo número 7. Si tienes ahí tu Biblia, puedes acompañarme. Si no gustas anotar las citas bíblicas y después buscarlas. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Evidentemente, la fama que Jesús había tomado había llegado a diferentes estratos sociales de esta ciudad en donde él estaba, que dice que estaba en Capernaum. En aquel tiempo, los amigos del centurión fueron representándolo. El centurión es como un militar, por así decirlo, ya que él se consideraba que no era digno de que Jesús fuera a su casa y entrara bajo su techo, como lo leemos en la palabra del Señor. Los dichos del centurión estaban tan cargados de fe que asombraban al mismo Jesús, de tal manera que exclamó: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús, sabiendo y escuchando las palabras de este hombre, que él tenía una necesidad, que quería que su siervo fuera sanado porque él lo apreciaba, él decía: bueno, solamente di la palabra, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Y fue así. El Señor Jesús se sorprendió de la fe de esta persona, de la fe del centurión, y el mismo Señor Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Jesús envió su palabra, el siervo sanó, y de manera que cuando llegaron los amigos, vemos en la historia, vieron que el siervo había sido sano, estaba sano ya completamente el siervo. Y la creencia en Jesús por parte del centurión salvó la vida de este siervo, por la fe, que es un don de Dios. Es importante que nosotros creamos a Dios. Una vez que tú ya tienes una comunión con Él, que tú puedes hablar con Él abiertamente, tienes alguna necesidad, es importante que tú creas que el Señor va a obrar en tu necesidad, va a obrar en tu vida, en tu corazón. Y con poca fe, dice la palabra del Señor que si tienes fe como un grano de mostaza, como una pequeña semilla de mostaza, tú puedes decirle a un monte que se traslade a otro lugar y va a suceder. El Señor solamente quiere que nosotros creamos. No se necesita una fe tan grande, solamente un grano de mostaza, como le dice su palabra. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, las cosas que tú pidas se van a realizar. La fe puede cambiar cualquier situación. Cuando tú realmente confías en Dios, las cosas pueden cambiar. Y esa es una de las premisas fundamentales de la relación con Jesucristo, quien dijo: al que cree,
todo le es posible. ¿Tú crees en esta hora, así como el centurión creyó en que su siervo iba a ser sanado, aunque Jesús no fuera hasta su casa y pusiera sus manos en él, sino que solamente él dijera la palabra, aunque estuvieran a una distancia considerable? ¿Crees de igual manera que el centurión, que Dios puede cambiar la situación, que Dios puede cambiar el problema, la necesidad? Otro ejemplo que vemos en las Escrituras acerca de la fe fue la de una mujer cananea. Un gentil muestra su fe. Ahí en Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 28, te voy a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nuevamente una mujer con una fuerte necesidad clamaba a Jesús, buscaba a Jesús buscando una solución a su problema, una respuesta a su problema. La mujer cananea era griega, se enteró de la presencia de Jesús en su zona y vino buscando socorro. Su clamor era incesante. Me imagino que en ese momento ella sentía una desesperación porque su hija fuera libre de aquella situación que la estaba quejando, que la estaba atormentando, y ella buscaba pronto una respuesta, y en ese momento ve a Jesús, ella pone su confianza en Jesús y es ahí cuando el milagro sucede. Jesús responde a la súplica de esta mujer con un silencio sorprendente. El lloro y el clamor de esta mujer molestó a sus discípulos y le decían: Señor, pues deshazte de ella, atiéndela para que ya se vaya. Sin embargo, Jesús luego se dirige a la mujer indicando la prioridad de su misión. Ella no discute con él acerca de sus prioridades, es decir, él iba específicamente con una cierta pueblo a hacer sus milagros, sus maravillas, pero en el camino se encuentra a esta mujer. Seguramente este acto de humillación y clamor conmovió a Jesús. El ver a esa mujer yendo tras él y clamándole y diciéndole: Señor, Hijo de David, ayúdame, ten misericordia, socórreme. Y Jesús se conmovió sobre esa mujer. Sin embargo, repite esencialmente la prioridad de su misión, y un término que a primera vista parece cruel y humillante. Los judíos se referían a los gentiles como perrillos, como perros, indicando su desprecio y rechazo a personas inmundas. Por otro lado, perritos es un diminutivo que se refiere a un animal doméstico que normalmente recibe el afecto de la familia. Con todo, es un término que conlleva cierto desprecio o insulto. Ella aceptó aún la posición que se le había estado, con la que se le había denominado, pero en esa posición reclamaba las migajas que caían de la mesa. En el versículo 27 podemos leer esto:
Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Jesús no pudo resistirse más al clamor de esta mujer. Jesús ya no pudo seguir avanzando sin detenerse un poco y mirar la condición de esta mujer y el clamor insistente que ella tenía por esa situación por la que ella estaba pasando. Ella quería la sanidad de su hija y sabía que Jesús era la respuesta a la oración o a la petición que tanto estaba haciendo. La fe persistente siempre recibe su galardón. Cuando uno persiste en lo que ha creído, la respuesta viene. Cuando uno persiste en lo que ha creído, el Señor contesta la oración y obra a nuestro favor. ¿Qué tanta fe, con qué tanta insistencia estás creyendo en lo que Dios te ha prometido? ¿Con qué insistencia estás creyendo en la oración que tanto le has pedido a Dios? Es impresionante ver el ejemplo de esta mujer que ella se esforzó, estuvo ahí, estuvo clamando y no le importó que quizás Jesús no viniera con la gente de la que ella era parte, con los gentiles, pero aún así su fe sorprendió a Jesús, su fe sorprendió al Maestro y él pudo tomar en cuenta el clamor de esta mujer. Dice la palabra de Dios en el versículo número 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús estaba sorprendido y reconocía públicamente la fe de esta mujer. Y no solamente le reconoció la fe, sino que aún mayor, él contestó la petición, él hizo el milagro en la vida de su hija. No hay duda que cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, a Jesús con fe, y somos insistentes en lo que nosotros creemos, grandes milagros pueden suceder en nuestra vida. Un tercer ejemplo y último más es también de otra mujer que es sanada. Mateo capítulo 9, versículo del 20 al 22. Dice la palabra de Dios: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. El versículo 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. En esta ocasión vemos una mujer que desde hacía 12 años tenía una enfermedad que para las personas que estaban alrededor era sinónimo de inmundicia, sinónimo de que era una persona que tenía pecado en sí. Era una persona que por su condición era despreciada y quizás no podía tener una vida normal como las demás personas por tener esta enfermedad. La mujer, la fe de la mujer que abarcaba no solamente su confianza en el poder restaurador de Cristo, sino que le impulsó a tomar la iniciativa oportuna como mujer impura, propició su sanidad. Ella tomó el impulso, ella tomó la iniciativa de ir tras el Maestro y solamente con tocar el borde de su manto, esta mujer fue sana. Fue una confianza que se dirigía a la persona de Cristo. Él no requiere una fe madura ni perfecta para entrar en una relación personal con Él, ni la experiencia de la vida, ni el estudio desemboca siempre una fe salvadora, pero la fe sincera en Cristo predispone a uno para aprender. Esta mujer
había tomado la iniciativa, se había movido, había hecho algo para que su situación cambiara. Ella había visto a Jesús, quizás en algún momento ella había escuchado de los milagros, de las maravillas, de lo que Él hacía, y ella sabía que solamente Él tenía el poder para sanar su enfermedad, que la tenía desde hace 12 años, desde hacía 12 años. Ella visitó a muchos doctores, ella fue a diferentes lugares buscando una respuesta, buscando ayuda, pero ella sabía y conocía que solamente por medio del poder de Jesús iba a quedar sana. Ella decía, con tan solo que yo tocara el borde del manto del Maestro, seré sana. No solamente esa persona se fue con su vida cambiada, su vida transformada por ese milagro de sanidad que hubo en ella, sino que más aún y mejor aún, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. El Señor ya había cambiado su condición de vida para siempre, no solamente con la sanidad, sino ahora con la salvación que había añadido a su vida. Y es impresionante ver cómo esta mujer, con solamente tocar el borde del manto de Jesús, reconocía que ella iba a recibir el milagro por el cual tanto había estado clamando y esperando. Jesús respondió a la fe de cada una de estas personas que se acercaron a Él. Hubo quienes realmente lo sorprendieron por la insistencia que mostraron o por cómo realmente creían en lo que Él era y sigue siendo. Estas personas, movidas por su necesidad, hicieron lo posible para que el Maestro pudiera responder a su llamado. Pero principalmente creían que aquel que buscaba era alguien con poder, era alguien con autoridad y que podía hacer cualquier cosa, cambiar cualquier situación con solo tener fe. En esta noche hemos visto algunos ejemplos que están escritos en el Nuevo Testamento de personas que sorprendieron a Jesús por esa fe que tuvieron al ir, al insistir, al solamente con poco, con saber que con poco ellos podían ser transformados, no solamente su salud, sino también su vida. Hubo hombres y mujeres, y no solamente estas 3 personas, sino que hubo muchas personas más que creyeron en Dios y vieron el milagro en su vida y vieron su vida transformada. Vimos como un hombre reconoció su condición delante de Jesús, creyó en su poder y solamente con que dijera una palabra, él sabía que solamente con que el Señor Jesús dijera la palabra, el siervo de él iba a sanar. La madre de una niña atormentada por un demonio que estaba desesperada, que ella necesitaba una respuesta rápida a su petición, también insistió en que Jesús le pusiera atención, le prestara atención y recibir su milagro, y así fue. Y otra mujer enferma desde hacía 12 años, desde hacía ya mucho tiempo, habiendo acudido a muchos doctores y quizás a otro tipo de cosas para que fuera sana, ella decidió ir tras el Maestro, buscar a Jesús para recibir su milagro. ¿Hasta dónde? Quisiera preguntarte en este día, ¿hasta dónde nos ha movido nuestra fe? Nuestra fe es tal que así como este hombre y estas mujeres sorprende a Jesús, tu fe y mi fe sorprende a Jesús. Tu fe y mi fe ha sido insistente, ha sido perseverante. Hemos visto el milagro en nuestra vida. Hemos creído realmente en Jesús. Nos hemos acercado a Él pidiéndole, no solamente con solo acercarte, sino que creyendo realmente que Dios es un Dios todopoderoso, que puede cambiar tu circunstancia, que puede cambiar tu situación. ¿Cómo está nuestra fe
en estos momentos realmente es una fe que el Señor, si nosotros viviéramos en el tiempo que Él anduvo, nos dijera: oh mujer, oh varón, grande es tu fe, que se haga contigo como tanto lo has pedido. O simplemente nos hemos quedado cortos al creer en Dios, nos hemos quedado en lo mínimo que Él nos pide para creer en Él. Sin duda, nosotros debemos de considerar cómo está nuestra fe delante de Dios. Te digo, el Señor, como dice su palabra, con una fe que sea del tamaño del grano de mostaza, Él puede hacer cualquier cosa. El hecho es que nosotros tengamos realmente ese mínimo de fe en nuestra vida. ¿Te has acercado a Jesús con ese mínimo de fe? ¿Qué es lo que Él te pide para obrar en tu vida, en tu necesidad? ¿O nos hemos acercado solamente porque nos han dicho que alguien nos puede ayudar? ¿Cómo estás teniendo tu fe delante de Dios? El Señor quiere obrar en tu vida, el Señor quiere obrar en tu corazón, quiere obrar en tu necesidad, en lo que tanto le has pedido, pero el Señor quiere que creas en Él, que creas que Él tiene poder para cambiar las cosas, que creas lo que dice su palabra, que para Él no hay nada imposible, que creas a lo que dice su palabra, que Él va a estar contigo todo el tiempo, que creas en Dios de tal manera que sientas que esa oración que tanto has hecho, que esa petición que tanto has clamado a Dios ya es contestada. Que esa fe que tú tengas haga que las cosas sucedan. No importa si es del tamaño de un grano de mostaza o tu fe es muy grande como la de este hombre y estas mujeres, pero sí que tu fe sea genuina, que tu fe sea una fe real delante de Dios. El Señor tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. El Señor tiene poder para cambiar cualquier situación por la cual tú estás atravesando. Ciertamente a veces nosotros pensamos humanamente que las cosas que nosotros pasamos son imposibles de resolver, que ya estamos en el punto en el que ya no podemos hacer nada. Pero déjame decirte que hay alguien que sí te puede ayudar, hay alguien que sí tiene el poder para cambiar cualquier situación, por más crítica que sea. Quizás tienes algún familiar enfermo, quizás tú estás enfermo y los doctores te han dicho que tu situación ya no tiene remedio. Déjame decirte que Dios tiene la última palabra y que Él puede hacer un milagro impresionante en tu vida. Solamente tienes que creer, tienes que acercarte a Él de una manera genuina, de una manera verdadera, y el Señor va a contestar tu petición. Y si tu problema, si tu situación es de otra índole, de igual manera el Señor no especifica el milagro que hace o no hace, sino que Él está presto para cualquier necesidad, para cualquier petición que tú le quieras exponer. El Señor es bueno, el Señor quiere cosas buenas para nuestras vidas. Nosotros somos los que nos alejamos, dejamos de creer en Él, pensamos que Él ya no nos está escuchando, pensamos que las cosas que estamos pasando es porque Él nos las mandó, aunque sean cosas malas. Pero déjame decirte que el Señor obra para bien en nuestra vida. Y aunque las circunstancias que tú estés pasando en este momento sean contrarias a lo que tú quieres, el Señor, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos que le amamos. Si tú amas a Dios, si tú buscas a Dios, ten por seguro que Él va a responder tu oración, porque ha escuchado tu clamor y porque sabe que tú tienes fe. El Señor nos conoce, a Él no le podemos mentir. Dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado, que lo que nosotros cosechamos, eso es lo que segamos. Cuando tú te acercas a Dios con una fe verdadera, con una fe genuina, el Señor va a obrar en tu vida y en tu corazón.
En esta noche en este día, más bien me gustaría que le pidiéramos a Dios que aumente nuestra fe. Que si quizás hemos desviado nuestra mirada de lo eterno, del cielo, de Dios, que nos volvamos a Él y que le digamos: Señor, quizás mi fe no es suficiente, quizás he estado batallando en esa área, quizás me acerco a ti, pero realmente no estoy creyendo en que tú vas a obrar en mi vida, en que tú vas a contestar mi oración. Es momento que nosotros nos acerquemos al Señor y que le pidamos para que Él aumente nuestra fe, para que Él nos llene de fe, que Él, como decían los discípulos ahí en el versículo primero que leíamos en Lucas, capítulo 17, versículo 5, dice la palabra del Señor: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Porque ellos, aunque ellos anduvieron con Jesús, ellos veían sus milagros, ellos veían las maravillas que Él hacía y todas las cosas que ellos estuvieron viendo con Él, estando ahí de cerca, ellos consideraban que su fe no era suficiente. Entonces nosotros también en ocasiones desviamos nuestra mirada, ponemos nuestra mirada en cosas vanas, pasajeras, que quizás no son seguras. Y qué importante es que nosotros que no hemos visto a Jesús, que no anduvimos con Él, es más importante que nosotros le digamos: Señor, aumentanos la fe. Porque es muy fácil decir: yo creo, yo he escuchado, yo sé que hay un Dios, pero realmente no creen en Él, realmente sus corazones no están cerca de Él. Y si los apóstoles que estaban cerca de Jesús necesitaban que su fe fuera incrementada, fuera aumentada, también nosotros debemos de decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe, necesito que aumentes mi fe, necesito que en este día, que ahora con todo lo que está pasando, aumentes mi fe, y que mi fe sea de tal manera que tú te sorprendas de cómo yo te estoy buscando, yo me estoy acercando a ti. Pero en este día, dile al Señor: Señor, auméntame la fe. Que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, o aunque venga cualquier otra cosa contraria, o cosa difícil, problema, necesidad, cualquier cosa, nuestra fe esté firme en la roca que es Cristo. Es nuestra única seguridad. Cristo es lo único seguro que tenemos. Sabemos que Él está con nosotros. Las personas fallan, las personas traicionan, las personas se alejan, las personas ya se van de nuestra vista cuando tenemos alguna necesidad, pero Jesús siempre va a permanecer con nosotros. Pero es importante que nosotros creamos que así sucede. En este día me gustaría que hicieras una oración junto conmigo para decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, y si mi fe es una fe que es grande en ti, que pueda permanecer en eso, que nada ni nadie desvíe mi mirada de ti, de que yo te creo a ti, que no venga otra cosa a mi vida a querer cortar esa relación que tengo contigo, o algo que quiera cortar o quitar la fe en la que yo he creído. Vamos a orar en esta hora. Me gustaría que ahí en donde tú estás, si tienes oportunidad, ores junto conmigo y le pidas a Dios que aumente nuestra fe. Señor, en esta hora te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Señor, gracias por que tú has sido fiel, porque tú has cumplido cada una de las palabras, de las promesas que has hablado a nuestra vida y que hay escritas en tu palabra. Sé que tú las cumplirás, Señor. Mira, Padre, quizás en este momento mi fe no es una fe genuina, no es una fe
real, pero yo te pido, Señor, así como lo hacían los apóstoles, que tú aumentes mi fe. Aumenta mi fe, Señor, de tal manera que tú puedas sorprenderte de ella y que yo pueda ver ese milagro, esa necesidad, esa petición contestada, Señor, así como ese hombre y esas mujeres, Señor, que insistieron tanto, Señor, en buscarte, Señor, para que su milagro fuera hecho, que su fe te sorprendió. Te pido, Señor, en esta hora que tú aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Queremos creer, Señor, en ti, que queremos, Señor, estar firmes en ti y que nada ni nadie nos pueda mover, Señor, de esa roca que eres tú, mi Jesús. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestra vida. Sabemos que solo no podemos, Señor, si no es con tu ayuda. Gracias te damos, Señor. Me pongo en tus manos y pongo en tus manos a todos aquellos que están viendo este mensaje, Señor, que están escuchando este mensaje. Que tú seas con ellos, que tú seas aumentando su fe, que tú sigas aumentando su confianza hacia ti, Señor, su esperanza hacia ti, porque sabemos que tú eres un Dios que nunca falla, Señor, y que siempre estás atento a nuestras necesidades y peticiones. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor y que tú obrarás cuando fuere tiempo y cuando fuere tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te invito a que no solamente en este día tú le pidas a Dios que te aumente la fe, sino que cada día te acerques al Señor, tengas una comunión con el Señor y le pidas que aumente tu fe. Cree en el Señor Jesús y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias por escuchar de nuevo este mensaje. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Te invitamos a que lo sigas haciendo, nos sigas acompañando. Tenemos transmisiones los martes, miércoles y los domingos, ahora por esta situación que estamos viviendo de contingencia, pero cuando ya estemos, que se toda la normalidad, te invitamos a nuestra iglesia. Puedes asistir, aquí en el Facebook están los datos, la ubicación para que tú puedas asistir con nosotros, y si no te es posible, sigue mirando nuestras transmisiones y los mensajes que hemos estado subiendo por aquí. Comparte este mensaje para que más personas también puedan recibir lo que tú recibiste. Síguenos dando like ahí a las publicaciones, comparte este mensaje, comparte la página que es Templo Elim MX. De igual manera tenemos otras redes sociales como es YouTube, que es Ministerios Elim. De igual manera tenemos presencia en Spotify, que de igual es Ministerios Elim, y también estamos por Instagram, que es @David Dios es mi sanador. Síguenos acompañando, síguenos la huella por esas redes sociales y va a haber más mensajes que sean de edificación a tu vida. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión. Dios te bendiga.